Ok, vamos empezando entonces con el tema. El tema se llama regresión lineal múltiple. Y como les había comentado, ya platicamos de este tema cuando veíamos la regresión lineal simple. La idea, como ya lo plantearon hace un momento, es que voy a tener una variable de salida, conocida como variable dependiente, y esa dependiente, valga la redundancia, va a depender del comportamiento de más de una variable independiente. Es decir, aquí van a interactuar dos o más variables. El problema que les había planteado la semana pasada sobre el peso final de una res, por ejemplo, aquellos que se dedican a la ganadería, pues decidí ponerlo. Es el que vamos a explicar como ejemplo del tema para que visualicemos de qué se trata la regresión lineal múltiple. Los modelos de las ecuaciones pues quedan como se puede ver en pantalla. Las ecuaciones, bueno, la ecuación de regresión es la que aparece en el encabezado. Como ustedes pueden ver, nuevamente hay presencia de coeficientes y esos coeficientes pues dependen de las observaciones. ¿A qué coeficientes me refiero? Pues me refiero al beta 0, al beta 1 y al beta 2. Este modelo que está planteado en la parte superior de la pantalla funciona para regresiones múltiples con dos variables independientes y una variable dependiente. Sin embargo, el modelo no es limitante. Y este modelo pudiera agregar un beta 3 por x3, un beta 4 por x4, dependiendo el fenómeno que tú quieras analizar. Evidentemente, mientras más variables entren en consideración, tu modelo adquiere mucho más credibilidad con relación a la variable de salida. A diferencia del problema anterior, en este caso los valores de los coeficientes se van a calcular con arreglos matriciales. Y los arreglos matriciales van a trabajar en función de la primera de las ecuaciones que se forman. Si nosotros entendemos la lógica de la primera ecuación, el resto son muy sencillas. El modelo de regresión, lo vamos a ver acá por un lado, funcionaría, repito, para cualquier cantidad de variables independientes que yo decida considerar. Tan es así que la variable llamada y pronosticada se puede plantear haciendo beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más beta 3 por x3 más la cantidad de variables independientes que tú decidas involucrar en el problema. Y en el caso, por ejemplo, de la estructura matricial para determinar los valores de los coeficientes beta 0, beta 1, beta 2 y los que apliquen, se genera a partir de la primera ecuación, en donde tú vas a plantear un valor inicial llamado n por beta 0. Y en el arreglo matricial, ahorita estamos llevando álgebra lineal, ¿cierto? En el arreglo matricial, pues me quedaría esto sumando con la variable beta 1, perdón, el coeficiente beta 1, multiplicado por la suma de todas las variables 1 más beta 2 por la suma de todas las variables x2. Y como responde la ecuación, si se fijan, en la ecuación nada más llega hasta la x2, puesto que estamos hablando de un problema con dos variables independientes. Sin embargo, si hubiese tres, pues aquí sería más beta 3 por la suma de x3, más beta 4 por la suma de x4, etc. Y esto al final va a ser igual a, como lo pueden ver en la estructura, la suma de todos los valores de la variable dependiente. Esos valores tienen que ver con los valores recolectados. Así es como se estructura la ecuación. Ahora, si ustedes observan, yo tengo un arreglo matricial. El arreglo matricial parece que no, pero tiene una lógica. El número de ecuaciones que yo tenga o que plantee en el arreglo matricial va a depender del número de coeficientes que yo requiera calcular.
Para generar una segunda ecuación, yo lo que tendría que hacer es considerar lo siguiente. Vamos a suponer por un momento que esta que es la ecuación pivote o la ecuación base para generar las demás, la multiplicamos por las variables independientes en cuestión. Es decir, vamos a suponer que yo esta ecuación la voy a multiplicar por la variable x1, por la variable x2, por la variable x3 y así de manera sucesiva. Por ejemplo, si yo multiplicara esta o considerara la multiplicación por la variable x1, aquí me quedaría el beta 0 por la suma de x1. Como esta no tiene la x1, aquí va a aparecer. Más el beta 1. Y si yo hago todos por x1, x1 por x1 sería x1 al cuadrado. No es que propiamente se esté multiplicando, y eso es bien importante mencionarlo. Simplemente lo que estamos haciendo es generar la segunda, tercera y cuarta ecuación y las que necesitemos en lo sucesivo a partir de ese supuesto. Por ejemplo, la tercera sería beta 2. Y como este elemento se multiplicaría por x1, pues me quedaría x1 por x2. En el resultado que aparece a la derecha, sería la suma de x1 por y. Para generar el resto de las ecuaciones sigo la misma lógica. Para generar esta la multipliqué por x1. Ahora voy a multiplicar por x2. Si multiplico por x2 me quedaría beta 0 por la suma de x2. Esta no tiene ninguna x, quedaría con la x2 más beta 1. x1 por la suma de x2 sería x1 por x2 más beta 2. Y como aquí tengo la x2 y esta es la ecuación pivote, x2 por x2 sería x2 elevado al cuadrado. Así es como construyo todas las ecuaciones. Si requiero otra, pues sería beta 0 por la suma de x3 más beta 1 por la suma de x1 por x3, x2 por x3 y x3 al cuadrado. Y así de forma sucesiva con todas las demás. Así es como construyo los modelos para las matrices de un sistema de regresión múltiple de X cantidad de variables. Y eso lo podemos ver aquí. A manera de ejemplo, vamos a mostrar un problema en el cual tengamos dos variables independientes y una dependiente. Veamos entonces, aquí tenemos el problema que queremos analizar. El problema dice que realizamos un experimento para determinar si era posible, ojo con el manejo de palabras, si es posible predecir el peso de un animal después de un periodo determinado con base en su peso inicial y la cantidad de alimento que consumía. Es decir, aquí estoy tomando en consideración dos variables para el peso final, para la predicción del peso final. Uno, ¿cuánto pesa inicialmente el animal? ¿Ustedes creen que influya el peso inicial? Yo creo que sí. Pudiéramos pensar que sí. Pudiéramos pensar que si inicialmente el animal pesa más o pesa mucho, al final va a pesar más. Pudiéramos asumir que mientras menos pese, al final va a pesar menos. Sin embargo, no deja de ser una asunción que yo estoy haciendo. No deja de ser un supuesto. Ahora, ¿ustedes creen que la cantidad de alimento que el animal consume en un periodo de tiempo o en el tiempo de engorda influya? Sí, profe. Sí. Lo más probable es que sí. Si ustedes recuerdan, en las sesiones anteriores nosotros dijimos que estas no son las únicas variables que pueden intervenir en este experimento. Hablábamos, por ejemplo, de la cantidad de agua que puede beber el animal, del número de metros que recorre, y en variables no cuantitativas dijimos que la raza, dijimos que el estado donde es criada, etcétera, ¿no? Las que nos pudieran servir más son las dos primeras que planteamos, la cantidad de agua que bebe, porque la puedo cuantificar, y el número de metros que recorre, porque también los puedo cuantificar. ¿Qué es lo que vamos a hacer para el problema? Bueno, vamos a registrar datos. Dependiendo el tipo de variable, es el tipo de registro.
Ambas se pueden registrar en kilogramos, porque, por ejemplo, el peso inicial, pues lo podemos registrar en kilogramos, y la cantidad de alimento que consume en el periodo de tiempo también. Al final del problema me pide que yo determine la ecuación de regresión correspondiente. En este caso va a ser una ecuación de regresión como la que planteamos hace un momento, con dos variables independientes. Me pide también la parte interesante, que es la predicción. Me dice, con base en la ecuación ya calculada, me pide predecir el peso final de un animal que comience pesando 35 kilogramos y que consuma en el periodo de engorda 250 kilogramos de alimento. ¿Cuánto va a ser el peso final? Y también me pide trazar el diagrama de dispersión para el caso. Y este diagrama de dispersión se pone interesante porque resulta que ahora son tres variables involucradas. Hay una variable de salida, que es la variable dependiente, y dos variables independientes. Entonces, ¿qué tipo de gráfico de dispersión vamos a tener al final? Pues vamos a tener un gráfico en tres dimensiones. Para hacer los cálculos de los diferentes coeficientes, yo necesito cumplir con los elementos que me pide el modelo. ¿Qué elementos son? Si ustedes observan, se piden diferentes sumas. Este diagrama matricial que tengo aquí es el diagrama preparado para mis tres coeficientes, beta 0, beta 1 y beta 2, necesarios para mi ecuación. Si este se quedara así, pues este arreglo me pide la suma de x, de la x1, la suma de la x2, la suma de la y por separado. Acá me vuelve a pedir la suma de la x1, entonces nada más la voy a calcular una vez. Me pide, por ejemplo, la suma de x1 elevado al cuadrado. Me pide el producto de ambas variables independientes. Me pide el producto de x1 por y. Es decir, me pide varias sumas. Con esas sumas, yo lo que voy a hacer es construir el arreglo matricial necesario para obtener los valores de los coeficientes que estoy buscando. Aquí tengo mi tabla ya trazada para los diferentes elementos que requiero calcular. Lo primero, yo necesito identificar cuál variable es cuál. En el problema te lo voy a decir de forma implícita. Sin embargo, yo no voy a decirte cuál es una X independiente o cuál es la X2 independiente y cuál es Y. Tú tienes que identificar. Sin embargo, en este problema que estamos suponiendo aquí, pues se convierte en un supuesto muy simple. Porque aquí queremos predecir el peso final del animal. Por lo tanto, el peso final va a ser Y, que es la que tengo identificada en la tabla. Y me dice que ese peso final lo voy a calcular considerando su peso inicial. Ahí dice, con base en el peso inicial. El peso inicial es una de las variables. Puede ser x1 o puede ser x2. En realidad no tiene mayor problema, puesto que en la ecuación de regresión que yo estoy suponiendo, pues están sumando. Y yo sé por regla matemática básica que el orden de los sumandos no altera la suma. La otra variable es el peso del alimento que consuma en el periodo de engorda. Y a esa le voy a llamar también X. En este caso le voy a llamar X2. Habiendo identificado eso, esta para mí es Y, esta para mí es X1 y esta para mí es X2. Las pongo un poquito más grandes para identificarlas. Para hacer los cálculos correspondientes, yo lo que ocupo es sumar los valores de cada columna. Requiero la suma aquí, aquí y acá. ¿Me ayudan con eso? La Y me dio 820. X1 me da 380. $380. A mí me da 2420. Karim me dice que le da 2004. Da igual. A mí también, profe. A mí igual.
Creo que ya notaron que el cálculo de los elementos de la tabla va a ser muy sencillo, sin embargo va a ser un poquito extenso. Se puede pensar que hasta tedioso. ¿Cuáles son los elementos que me pide a continuación? Me pide que los de X1, que es esta columna, los eleve al cuadrado. Entonces, veamos. 40 al cuadrado son 1600. Con el segundo, 35 al cuadrado son 1225. 30 al cuadrado son 900. 45 al cuadrado son 2025. Y así de forma sucesiva con todos los demás. Ya que Profe, la sumatoria me dio 14.750. A mí también, pero a mí igual. 14.750. Vamos con la siguiente. Con la siguiente hacemos exactamente lo mismo. La columna para X2 es esta que aparece aquí. Con el primero hacemos 280 al cuadrado. Son 78.400. 225 al cuadrado. Son 50.650. Perdón. 50.625. 260 al cuadrado. Son 67.600. 290 al cuadrado. 84.100. Y así de forma sucesiva con todos los demás. Me dio 602.700. Sí, profe, me igual. El siguiente va a ser llenado con la multiplicación de las dos variables x1 y x2. Aquí voy a hacer 40 por 280. Son 11.200. La segunda fila de elementos, 35 por 225 son 7.875. La tercera fila, la cuarta fila, y así de forma sucesiva con el resto de las filas. Me dio 33.025. A ver, otra vez se cruzaron los resultados. 93.025. A mí igual, profe. A mí también. 93.025. Hay varios que ya lo están confirmando. Las últimas dos columnas traen las multiplicaciones de x1 por y y de x2 por y. Hay que hacer y por x1 o x1 por y. Voy a hacer con la primera. 95 por 40 son 3.800. 75 por 35 son
26, 25. 80 por 30 son 2.400. 100 por 45 son 4.500. Y así con todos los demás. La suma de la columna, ¿cuánto da? Mira, A ver, medio. 31.700. ¿Otra Lo vez? mismo. 31.700. 31.700. A mí igual, profe. Sí, a mí Muy bien. también. Perfecto. Vamos por la última. La última de las columnas. La última de las columnas es la multiplicación de los valores de y por x2. Y por x2. Vamos a hacerlo con la primera. Con la primera nos da 95 por 280, 26.600. 75 por 225 son 16.875. 80 por 260 nos da 20.800. 100 por 290 son 29.000. Y de esa misma forma, todos los valores de las multiplicaciones hay que ponerlos en la columna. Mira, 203.525. ¿No? A mí también, profe. Eso da. A mí también. A mí igual, profe. Y ahora sí, con esos valores que acabamos de obtener, vamos a construir las ecuaciones de la matriz. ¿Recuerdan esto? La matriz que nos va a quedar es una matriz de 3 por 3, conformada de esta forma. De los primeros elementos, ¿cuánto vale n? N representa el número de observaciones que se hicieron. En este caso, tengo 10 animales a los cuales se les obtuvo el peso final, considerando el peso con el cual empezaron el periodo de engorda y la cantidad de alimento durante ese periodo. Para mí n vale igual, o n es igual a 10. Y a partir de ahí construimos nuestra matriz. Me voy a mover entonces ligeramente hacia atrás con la presentación. Ahí está el arreglo matricial que vamos a construir. Y entonces veamos cómo nos queda dicho arreglo. Ustedes me van a ayudar porque voy a escribir sobre el escritorio. ¿De acuerdo? Voy por el primero. El primero de los arreglos es n por beta 0. ¿Cuánto vale n? N vale 10. El primer elemento me quedaría 10 beta 0 más la suma de x1 por beta 1. ¿Cuánto me dio la suma de x1? 380. Me dio 380, acá está abajo, miren. Aquí es donde me ayudan ustedes para hacerlo un poquito más dinámico. Me dio 380 beta 1 más la suma de x2. ¿Cuánto me dio? 2.420. 2.420 beta 2. Y eso es igual a la suma de y. 820. 820. Ahí está la primera ecuación. Voy por la segunda. La segunda requiere la suma de x1. Acá la tengo arriba. Son 380 beta 0. Aquí está, miren. x1 por beta 0. La segunda sería la suma del x1 elevado al cuadrado por beta 1. x1 elevado al cuadrado, ¿cuánto dio? 14.750.
14,750 beta 1 más el producto de X1 por X2 y eso por beta 2. La suma de la multiplicación de ambas variables, ¿cuánto dio? 93,025. 93,025 beta 2. Y eso va a ser igual a la suma de la multiplicación de X1 por Y. ¿Cuánto dio la suma de X1 por Y? 31.700. 31,700. Voy por la última. En la última ecuación va a ser X2, la suma de X2 por beta 0. X2 lo tengo acá arriba. X2 son 2,420 beta 0. El producto de X1 por X2, ese lo tengo aquí. Son 93,025, perdón. Y aquí necesito los valores de X2 al cuadrado. La suma de X2 al cuadrado por beta 2. 602.025. 602,025. 700. No, 700, profe. Ah, 700. 700. Muy bien. Beta 2. Y eso va a ser igual a la multiplicación de X2 por Y. ¿Esa cuánto dio? 203,525. Ese es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Resolviendo ese sistema de ecuaciones, al final voy a obtener los valores correspondientes para beta 0, beta 1 y beta 2. Y esos dos valores, esos tres valores, son los que voy a meter a mi ecuación, que está acá arriba. ¿Qué método van a aplicar para resolver ese sistema de ecuaciones? ¿Qué métodos han visto? Se me hace que para la expresión de 3×3, Kramer es el como más rápido. Ok. Kramer es una muy buena idea. ¿Qué métodos han visto? Gauss, Gauss-Jordan, inversa, Kramer. Ok. Gauss no es buena idea aquí. Gauss-Jordan. Sí, pero siento que es un poco más extensa y si te equivocas en un paso, como que tienes que volver a donde te equivocaste, porque hasta el final es cuando te das cuenta. Ok. Es una muy buena respuesta. Yo me iría más porque Gauss-Jordan aquí no es una buena opción, puesto que las cantidades son muy grandes. Y como vas a tener que utilizar solo 3 operaciones, entre ellas las operaciones de pivoteo, por ejemplo, para convertir en unos y ceros, la diagonal principal en 1, pues mira, aquí tienes una cantidad enorme. Para poder convertir, por ejemplo, este elemento en 1 hay que dividir entre esto. O sea, la fracción te quedaría del orden de los cientos de miles. Entonces no es buena idea. Kramer es muy buena idea porque al final, pues todo va a estar en función de multiplicaciones que yo haga. Recuerden que el método de Kramer consiste en calcular 4 determinantes, en este caso, no en particular. 4 determinantes. Un determinante principal que se va a obtener con la matriz formada con los elementos o los coeficientes de las variables, y las otras 3 van a ser matrices auxiliares que se van a conformar con el vector resultado. Reemplazamos la columna de beta 1, la de beta 0, la de beta 1 y la de beta 2. Haciendo el trazado del arreglo, la matriz me quedaría de esta forma. El método de Kramer
sugiere que para encontrar los valores de las incógnitas, que en este caso son los valores de beta, para encontrar las incógnitas yo requiero hacer el cálculo de 4 determinantes para que ustedes los vayan registrando. El valor de beta 0 lo haríamos con el cálculo de un determinante auxiliar llamado D0 entre el determinante principal del sistema. El de beta 1 sería la misma historia. Un determinante auxiliar 1 entre el determinante principal del sistema. Y un valor beta 2 que se calcularía haciendo D2 entre el determinante principal del sistema. Esa sería la forma de calcular los valores de los coeficientes. Ahora, yo requiero realizar el cálculo, repito, de 4 determinantes. El determinante D va a ser el determinante principal del sistema, el cual se va a obtener con la matriz de elementos que involucran a las variables que en este caso quiero calcular, que son los coeficientes beta, de forma tal que el determinante D se va a obtener colocando 10, 380 y 2420, 380, 4750, 93025, son 2420, 93025 y 602,700. Ese sería el determinante principal de este arreglo matricial. Y por supuesto, para calcularlo, yo lo que puedo hacer es utilizar un método llamado el método de Sarrus, que consiste en aumentar las dos columnas del lado derecho o aumentar los dos renglones en la parte de abajo y hacer multiplicaciones cruzadas de los diferentes elementos. Ahora, solo por curiosidad, ¿todos sabemos qué es un determinante? ¿Alguien tiene la duda? ¿Alguien que no esté llevando álgebra lineal ahorita? ¿Quién no está llevando álgebra lineal? Parece que todos la llevan. Bueno, para aquellos que no se animan a preguntar o a comentar, un determinante es básicamente un número. ¿Qué característica tiene el número? Básicamente va a ser el número con el cual tú vas a identificar un arreglo matricial. Haz de cuenta, si yo te preguntara, ¿con qué número identificamos a este arreglo? Bueno, ese número con el cual lo identificamos va a ser un determinante. Es un valor numérico que sirve para identificar un arreglo matricial. El determinante puede ser literalmente cualquier valor. Positivo, negativo, fraccionario, dependiendo obviamente del número de elementos que tengamos. Podemos tener puros elementos enteros y obviamente el determinante va a ser un entero, pero dentro del arreglo puede haber números fraccionarios o números decimales. Y eso nos va a llevar al hecho de que el determinante va a tener o puede tener un valor decimal o en decimales. Supongamos que yo quiero calcular ese valor numérico con el cual voy a identificar a este arreglo matricial. Voy a seguir un método que seguramente ya les enseñaron a ustedes, que es el método de Sarrus. Ese método consiste en obtener el valor numérico que estoy buscando, que es el determinante, a través de multiplicaciones de los diferentes elementos. Las multiplicaciones se van a hacer de manera diagonal, donde a partir del primer elemento en la esquina superior izquierda yo voy a hacer multiplicaciones en diagonal hacia abajo si aumento las dos columnas a la derecha, y le voy a restar todas las multiplicaciones en diagonal empezando por el primer elemento en la parte inferior izquierda hacia arriba. Lo mostramos. Para poder realizar las multiplicaciones en diagonal a través de este método, lo que voy a hacer es aumentar las dos columnas del lado derecho. Es decir, voy a aumentar los valores con las columnas de 10, 380 y 2420. Esto seguramente ya lo saben. Si no es el caso, lo vamos a recordar. Y los valores de la segunda columna serían 380, 14,750 y 93,025.
para realizar la multiplicación, lo que vamos a hacer es seguir la siguiente secuencia. Multiplicando en forma diagonal desde el primer elemento en la parte superior izquierda, voy a multiplicar esos tres elementos. Esos tres elementos. Y estos tres elementos. A esa multiplicación le voy a restar las tres multiplicaciones a partir del primer elemento en la parte inferior izquierda hacia arriba. Esa multiplicación y esta multiplicación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meter entre paréntesis 10 por 14,750 por 602,700 más 380 por 93,025 por 2,420 más 2,420 por 380 por 93,025. El resultado me da del orden del por 10 a la 11. 2.5998 por 10 a la 11. Quiere decir que a esta cantidad le vamos a agregar, o vamos a recorrer el punto, perdón, vamos a recorrer el punto 11 lugares hacia el lado derecho para obtener el verdadero resultado. Vamos a meter a la memoria rápida, lo vamos a meter a A. Y ahora lo que voy a hacer es repetir la misma operación de multiplicación, solo que en diagonal hacia arriba. De esa forma voy a hacer 2,420 por 14,750 por 2,420 más 93,025 por 93,025 por 10 más 602,700 por 380 por 380. También del orden del por 10 a la 11. Lo voy a meter en la memoria B. Y como dijimos ahorita, lo que voy a hacer es a los valores obtenidos en la suma de las multiplicaciones marcadas en color naranja, le voy a restar las de color rojo. Es decir, voy a restar A menos lo que almacené en B. El valor del determinante me da 41,543,750. Ese es el valor del primer determinante. Este es muy importante calcularlo porque funciona como base para la obtención de los valores de los coeficientes, ya que divide a todos. Miren. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para obtener el valor de los determinantes auxiliares? Por ejemplo, para el D1. Para obtener el valor del determinante 1 voy a hacer exactamente el mismo cálculo. Es el mismo procedimiento, el método de Sarrus. Multiplicaciones en diagonal de los diferentes elementos. El detalle, por ejemplo, para la obtención del D1 está en la construcción del arreglo matricial. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, fácil. Perdón, D1 dije, ¿verdad? Vamos a calcular D0 primero. Disculpen ustedes. D0 primero. El D0 es el valor
del determinante auxiliar necesario para la obtención del beta 0. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Si ustedes recuerdan, cada una de las columnas representa uno de los coeficientes. La primera columna representa el coeficiente beta 0. La segunda de las columnas representa el coeficiente beta 1 y la tercera el beta 2. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Para obtener el valor del determinante auxiliar de 0, voy a reemplazar toda la columna que representa al beta 0, es decir, la primera columna, y la voy a sustituir por el vector resultado, que es este. Toda esta columna la voy a reemplazar con esta. ¿Qué significa? Que las dos columnas restantes van a quedar exactamente iguales que el determinante principal. Y la primera columna la vamos a reemplazar por el vector resultado. Es decir, la vamos a reemplazar por 820, 31,700 y 203,525. Y ese va a ser el arreglo que voy a utilizar. Voy a aumentar las dos columnas del lado derecho. Y con ese arreglo matricial voy a obtener los valores del determinante auxiliar de sub 0. Las multiplicaciones se van a hacer básicamente en la misma secuencia. A esa suma le voy a restar esta otra suma. Voy a empezar las multiplicaciones en secuencia. 820. La primera secuencia de multiplicaciones y sumas me dio 2.16 por 10 a la 13. Es un valor bastante grande también. Lo vamos a memorizar en A. Ahí está. La otra secuencia de multiplicaciones marcadas en rojo. 2.16 del orden también del por 10 a la 13. Este lo voy a meter en B. Y voy a restar. Nuevamente A menos B. Me va a dar como resultado menos 459 millones. Ahí está. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Dudas? Sí, De mi profe, parte no, ¿se profe. entendió? ¿Todo bien? Perfecto. De esta forma tengo que calcular el resto
de los determinantes auxiliares. Es decir, voy a calcular el valor de D1 y para D2. Si quiero obtener el valor de los coeficientes, voy a seguir el arreglo que planteamos ahorita. Para beta 0, voy a hacer D sub 0 entre D, es decir, van a ser menos 459.250.000 entre 41.543.750. Para evitar utilizar cálculo de valores, pueden memorizar de manera temporal, utilizando las memorias rápidas. Y voy a hacer la operación 459. Sé que es negativo, lo voy a meter positivo. Dividido entre 41.543.750. ¿Eso te había dado, Itzel? Karima dice que le da eso. ¿Los demás qué dicen? También me dio eso, profe. También les dio eso. Muy bien. Pues ahí está el valor del arreglo. Después de hacer la operación, los valores de los tres coeficientes me dan como aparece en pantalla. Me dio igual, profe. Lo saqué en Excel nada más. Yo, profe, me Mande. dieron lo mismo y también. También te dieron lo mismo. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Sí, eso da. Profe, ¿puede poner tantito la otra diapositiva? Claro. ¿Esa? Sí, listo, gracias. Ahí, nada más la limpiamos ahí en la diapositiva. Y como lo habíamos comentado, y solo para confirmar, para obtener el valor del determinante auxiliar de 0, hay que reemplazar todos los valores de esta columna. Para el D1, toda esta columna. Y para el D2, toda esta columna. Obviamente, pues lo vamos a hacer en el arreglo matricial. Sustituimos esta columna por el vector resultado, esta por el vector resultado y esta también. Y así obtenemos el valor de los distintos determinantes auxiliares. La ecuación nos va a quedar ya con los valores de los coeficientes obtenidos de esa manera. Y eso resuelve el inciso A, que nos pedía la ecuación. No olvidar que, por ejemplo, el valor de X subíndice 1 representa el valor del peso inicial del animal. Volviendo al contexto del problema, esta ecuación me permite poder calcular el peso final de un animal basado en el peso inicial y basado en la cantidad de alimento que ingiere durante el periodo de engorda. Ahora, volviendo al problema. El problema pedía calcular un pronóstico, ¿cierto? Pedía calcular el pronóstico final para el peso de un animal que inicialmente pesaba 35 kilos y lo pide después de consumir 250 kilogramos de alimento durante el periodo de engorda. Entonces, pronóstico. X1 igual a 35. X2 igual a 250. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar la misma ecuación para pronosticar.
Y reemplazamos los valores. En X1 son 35 kilogramos de peso inicial. Y en X2 son 250 kilogramos de alimento. Reemplazando los valores, obtengo que el resultado del peso final es de 81.1819. Ese sería el peso final para este animal que inicialmente pesaba 35 kilogramos e ingirió 250 kilogramos de alimento en el periodo de engorda. ¿Dudas hasta aquí? Por mi parte, ninguna. Todo claro, profe. Todo claro. La interpretación final se podría hacer de esa forma. Entendemos que, por ejemplo, los signos que se obtuvieron con los diferentes valores de beta me ayudan a entender la relación que existe. Es decir, si ustedes observan, el valor del coeficiente beta 1 me dio positivo. Esto significa que el beta 1 que está relacionado con el peso inicial está relacionado de forma directa con el peso final. Es decir, a mayor peso inicial, mayor peso final. Ojo, una cosa es lo que nosotros hayamos creído y otra cosa es lo que obtenemos con los datos. Y con los datos obtenemos un coeficiente positivo para beta 1. Significa que a mayor peso inicial, mayor peso final. De igual forma, funciona para beta 2. Beta 2 está relacionado con la cantidad de ingesta, con la cantidad de alimento que le das al animal. Y el valor del coeficiente también dio positivo. Significa que la relación que existe entre el peso final y la cantidad de alimento también es directa. A mayor alimento, mayor peso final. Y como vieron en el mensaje que puso ayer por el grupo Karime, hay un aspecto interesante relacionado con la cantidad de agua, por ejemplo. La cantidad de agua es un poco ambigua, suponerla de forma inicial, porque puede funcionar en ambos sentidos. Y no lo vamos a saber hasta recolectar información, que es la parte medular del tema. La ecuación me está diciendo que este valor es el que permite relacionar a el peso inicial con el peso final. Sin embargo, yo necesito un coeficiente que me diga qué tan bien o qué tan mal se ajustan estos datos a la ecuación que estoy planteando. Y ahí es donde entra el coeficiente de correlación R, que no vamos a hacer muy cardíaco el cuento. Se calcula igualito que el coeficiente de correlación en un modelo de regresión simple. Ahora, hay un detalle interesante. Los modelos múltiples tienen un segundo coeficiente al cual se le llama coeficiente de correlación ajustado. Y ese está en función del número de variables independientes que tú tomaste para el problema y al mismo tiempo está en función del número de observaciones. Es decir, del número de, en este caso de animales, que los datos están dados en triadas. Tengo 3 datos para cada observación. Tengo peso final, peso inicial y alimento.